Buenas tardes, gracias por este espacio, gracias por venir también a los que nos acompañan desde la grabación de este espacio. Mi nombre es Colbert Soto, soy director de la Escuela de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Presido este espacio a partir de la Semana de Investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nuevamente en el 2025, es nuestra octava semana de investigación. Este espacio nos permite no solo la reflexión, sino poder divulgar también investigaciones que tenemos sobre la marcha, también algunos resultados de investigación, y en el caso del día de hoy avances respecto al proyecto, que va a ser finalmente el trabajo que conduce al grado de dos de nuestros estudiantes de las maestrías de la escuela. Y tengo el honor de presidir este espacio. Voy a presentar en, en el contexto de mirada sobre la educación peruana, el aprendizaje en regiones y la formación inicial docente, en primer lugar al licenciado Diego Hermosa Cárdenas. Él nos propone el tema brechas socioeconómicas de aprendizaje en las regiones peruanas. Para presentarlo a Diego, el licenciado en Economía por la Universidad San Ignacio de Loyola, estudiante de nuestra maestría en Educación con mención en Políticas Educativas y Gestión Pública. Es actualmente parte del equipo de factores asociados en la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes en el Ministerio de Educación. También nos acompaña en la mesa la licenciada Valeria Cerrón Merma. Ella nos propone el tema competencias interculturales para la convivencia democrática en estudiantes de una institución educativa privada en San Juan del Lurigancho. Ella es licenciada en Educación por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico y actualmente es estudiante de la maestría en Educación con mención en Políticas Educativas y Gestión Pública en nuestra casa de estudios. Es docente de una institución educativa secundaria privada y coordinadora pedagógica en una asociación educativa sin fines de lucro. Tiene interés en fortalecer su formación como investigadora en temas vinculados a la educación intercultural y participación ciudadana para aportar a la mejora educativa del país. Cabe mencionar que la Escuela de Posgrado apuesta porque la investigación no solo sea parte del proceso formativo, sino sea un dinamizador y un eje de transformación dentro de cada uno de nuestros estudiantes y egresados para poder de esta manera aportar a la realidad del país. Bueno, sin más, le doy paso a Diego para que nos pueda, en breve voy a empezar a transmitir su presentación, para que nos pueda ir comentando lo que él viene trabajando ya. Por favor, Diego. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, como nos comentabas, sí, este es un avance importante de una investigación que estoy realizando en el marco de la maestría, precisamente aquí de la universidad, y que tiene como propósito principal estudiar las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico en las regiones peruanas, ¿no? ¿Cómo puedo? Yo te ayudo. Sí, No te preocupes, sí, excelente. claro. Ya, una más. Ok, entonces, como mencionaba, ¿no? Esta investigación tiene como principal propósito el estudio de las brechas socioeconómicas, pero considerando una perspectiva regional. Sabemos, ¿no? Hay bastante evidencia nacional que señala que aquellos estudiantes que provienen de familias de mayor nivel socioeconómico obtienen un mayor rendimiento en comparación con aquellos estudiantes que provienen de familias más, de condiciones más desfavorecidas, ¿no? Hay distintas aproximaciones nacionales e internacionales que señalan que esto sucede a nivel nacional, ¿no? Las evaluaciones que implementa el Ministerio de Educación, ¿no? La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, la evaluación muestral, la evaluación censal, señalan estas diferencias importantes entre los estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico, pero también las aproximaciones internacionales, ¿no? Pruebas como PISA, pruebas como ERCE, señalan también que Perú se posiciona como uno de los países donde hay una mayor brecha socioeconómica, una mayor brecha de aprendizajes por nivel socioeconómico, ¿no? Esto ocurre en primaria, en secundaria y en las distintas áreas. Sin embargo, hay menos evidencia de cómo este efecto del nivel socioeconómico, este efecto
esta contribución del nivel socioeconómico al rendimiento, ¿no?, puede variar según las regiones, ¿no? Entonces, frente a esa inquietud, ¿no?, de cómo este efecto puede variar en las regiones, es la que finalmente propongo o he desarrollado esta investigación, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, ¿no?, frente a esas inquietudes, podemos observar los objetivos que guían el desarrollo de esta investigación. Precisamente, como hay menos evidencia de cómo esta brecha se manifiesta, se expresa entre las regiones, como primer objetivo, describir estas brechas de aprendizaje en cada una de las regiones peruanas, y en segundo lugar, cómo algunas características sociales o institucionales podrían estar correlacionándose con estas brechas, ¿no? Entonces, estos son los lineamientos que guían, digamos, el desarrollo de la investigación. Aquí solo precisar, ¿no?, que la unidad de análisis de la investigación no son los resultados de aprendizaje propiamente, sino son las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico, ¿no? Es decir, una mirada desde una perspectiva de equidad. Y precisamente para discutir acerca de las brechas por nivel socioeconómico es importante verificar, ¿no?, revisar cómo es que la literatura ha estudiado este fenómeno. Y para el estudio de este fenómeno, digamos, considera dos niveles de análisis, ¿no? Uno a nivel individual y también uno a nivel escolar, ¿no? A nivel individual se refiere a cómo los estudiantes, ¿no?, precisamente por sus distintos niveles socioeconómicos, pueden afectar distintos aspectos sociales, económicos y culturales que van a influir en sus trayectorias de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico van a finalmente van a verse expresadas en el rendimiento y los logros de aprendizaje que tienen los estudiantes en la escuela, ¿no? Pero además la literatura plantea que no solo es una cuestión individual, sino también es una cuestión escolar, ¿no? También importa, ¿no?, a la escuela que asistes en términos de su composición socioeconómica, ¿no? Entonces, si asistes a una escuela que está compuesta por estudiantes de mayor nivel socioeconómico, posiblemente también vas a tener experiencias más importantes para el logro de aprendizajes, ¿no? Lo que plantea la literatura precisamente es que si asistes a una escuela compuesta, ¿no?, por estudiantes de condiciones más favorecidas, posiblemente va a haber un diferencial en la calidad de la enseñanza, también van a haber expectativas docentes distintas y también va a haber un efecto de pares, ¿no? La literatura también ha planteado este efecto, es decir, si los estudiantes están en una continua interacción con sus compañeros, ¿no?, en la cotidianidad de su interacción, puede generar, digamos, algún tipo de motivación y expectativas colectivas que también finalmente van a influir en sus logros de aprendizajes. Entonces hay dos aspectos, uno a nivel individual y otro a nivel escolar. En la siguiente lámina, aquí planteaba algunos aspectos asociados a cómo las brechas por nivel socioeconómico pueden variar en los sistemas educativos, ¿no? Y esta literatura principalmente en el marco de el estudio de las diferencias entre países, ¿no? Entonces así se ha hipotetizado que si un país tiene, digamos, un contexto social determinado, eso también podría influir con las brechas que finalmente tienen o produce el sistema, ¿no? Entonces, son dos elementos, el contexto social y por otro lado el contexto o las características institucionales. El contexto social que nos refiere a la estructura social en la que se enmarca el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, si una sociedad es más desigual en términos de ingresos, es posible que también su sistema educativo produzca un mayor diferencial en los logros de aprendizaje, ¿no? Si una sociedad es más segregada socioeconómicamente, posiblemente eso también va a afectar en las dinámicas del sistema, produciendo mayores diferencias. El segundo elemento tiene que ver más con las características institucionales, en el sentido de la diferenciación
y la estandarización, ¿no? Eso es lo que plantea un poco la literatura. La diferenciación en términos de qué tan diferentes o qué tantos programas educativos pueden coexistir en un mismo sistema, ¿no? Y también la estandarización, el grado en el que se aplican las mismas normas o, por ejemplo, el mismo currículo, ¿no? Nuevamente, esto se ha investigado principalmente entre países, pero también pueden interpretarse en términos de las regiones peruanas, ¿no? Si bien no hay una masiva diferenciación entre los programas educativos en el sistema educativo peruano, la mayor diferenciación que existe son las rutas o las trayectorias que tienen los estudiantes al asistir a una escuela pública o a una escuela privada, ¿no? Entonces también se puede interpretar así la diferenciación. Y la estandarización, nuevamente, en el país, bueno, se aplica el mismo currículo, se aplica la misma evaluación, pero el currículo no se implementa de manera homogénea en todas las regiones ni en todas las escuelas, ¿no? Entonces también puede interpretarse de cómo esta estandarización finalmente es aplicada. Entonces estos son algunos elementos que plantea la literatura de cómo estas brechas pueden ser exacerbadas o reducidas dentro de un mismo sistema. Entonces, para llevar a cabo este análisis, principalmente me baso de los datos de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de segundo grado de secundaria, esto con datos del 2023, y a partir de esa base de datos tenemos dos variables que nos van a permitir estimar las brechas de aprendizaje por nivel socioeconómico, que es el rendimiento y el índice socioeconómico de los estudiantes. Para esta presentación solo he considerado el rendimiento en matemática. Una vez que estimamos estas brechas, ¿no? Podemos hacer clic. Estimamos las brechas a través de modelos multinivel. Tenemos las brechas en cada una de las regiones y el segundo paso fue verificar cómo estas brechas se correlacionan con cada uno de estos indicadores regionales que se han construido, ¿no? Entre estos indicadores, algunos, digamos, más vinculados a la estructura social o territorial, la segregación socioeconómica, la desigualdad de ingresos, la dispersión territorial de las escuelas, pero también algunos elementos que nos permiten discutir sobre la estandarización y diferenciación que planteaba la literatura, ¿no? Como el tamaño del sector privado, el gasto público o la heterogeneidad del clima del aprendizaje. Entonces, estimamos las brechas socioeconómicas y luego hacemos una correlación con cada uno de estos indicadores regionales, ¿no? Hacemos las correlaciones y ahora les voy a presentar los resultados que son, digamos, se pueden considerar dos bloques de resultados. La descripción de las brechas propiamente y las correlaciones entre las brechas e indicadores regionales. Entonces, aquí tenemos ya los resultados y aquí estoy colocando las diferencias de aprendizaje por nivel socioeconómico dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Que dentro de una misma escuela, aquel estudiante que tiene mayor nivel socioeconómico, ¿qué tanto se distancia del promedio de sus compañeros en términos de sus aprendizajes, ¿no? Es decir, aquel compañero que tiene mayor nivel socioeconómico tiene un mayor rendimiento en matemática y eso es lo que expresa cada una de estas barras azules. Es decir, dentro de una misma escuela también se generan diferencias por nivel socioeconómico y vemos que estas diferencias varían según la región. Vemos que hay regiones donde este efecto no es estadísticamente significativo, como Tumbes o Tacna, donde el color azul está más tenue, pero vemos que hay una variabilidad, siendo Huancavelica, Apurímac, Cusco, regiones donde importa bastante el nivel socioeconómico, incluso dentro de la escuela, ¿no? Que no haya una diferencia significativa en Tumbes significa que dentro de una misma escuela las diferencias de aprendizaje, en este caso en matemática, no se deben precisamente por el nivel socioeconómico, ¿no? Pero estas diferencias sí son marcadas, por ejemplo, en Huancavelica. Una vez que tenemos estas diferencias entre estudiantes, estimamos las brechas entre escuelas y es lo que ahora estoy presentando, ¿no?
mencionaba que se pueden generar diferencias entre estudiantes, pero también importa bastante a la escuela que finalmente asistes. Y es lo que nos está expresando esta barra naranja, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Si tenemos dos estudiantes que tienen el mismo nivel socioeconómico, ¿no? Pero uno asiste a una escuela compuesta por estudiantes de mayor nivel socioeconómico y el otro asiste a una escuela de menor nivel socioeconómico. Tienen el mismo nivel socioeconómico, pero asisten a escuelas distintas. Por el hecho de asistir a escuelas distintas, no hay diferencias en el aprendizaje, en promedio, y eso es lo que expresa esa barra naranja, ese efecto adicional por asistir a una escuela distinta. Y vemos que, en definitiva, este efecto es mucho mayor al efecto individual, ¿no? Y que en suma nos dan las brechas totales que se expresan en las regiones. Por ejemplo, vimos que en Tumbes las diferencias dentro de la escuela no son importantes o no son notorias, pero importa bastante a qué escuela finalmente asistes, ¿no? Esto, por ejemplo, también lo podemos ver en Lima Metropolitana, ¿no? Donde las diferencias dentro de la escuela son pequeñas, pero las diferencias entre escuelas son bastante amplias, ¿no? Una vez que tenemos esas diferencias entre estudiantes y entre escuelas, lo podemos interpretar también en términos de las brechas totales, ¿no? El hecho de tener mayor nivel socioeconómico y asistir a una escuela compuesta por estudiantes de mayor nivel socioeconómico generan diferencias importantes en el aprendizaje. Y eso es lo que expresan estas barras, ¿no? Entonces, regiones como Pasco, Amazonas, Lima Metropolitana, Moquegua, se generan diferencias muy grandes, ya sea por tener mayor nivel socioeconómico o por asistir a una escuela de mayor nivel socioeconómico, ¿no? Estos resultados ya nos van indicando de que que el efecto del nivel socioeconómico, del cual hay bastante evidencia a nivel nacional, varía según la región donde te encuentres, ¿no? Entonces ya nos indica de que posiblemente hayan algunas dinámicas contextuales regionales que van a afectar cómo se manifiestan estas desigualdades de aprendizaje. Estos resultados, por ejemplo, nos permiten discutir o nos invitan a reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Sabemos que Tacna y Moquegua son regiones que históricamente tienen resultados muy por encima del promedio, ¿no? Entonces, en términos de calidad, digamos, salen muy bien, ¿no? Pero este análisis, por ejemplo, nos permite verificar de que en términos de equidad, ¿no? Desde una perspectiva de equidad, Tacna y Moquegua tienen resultados muy diferentes, ¿no? Ese resultado, ese promedio de Moquegua también esconde una distribución de inequidad, ¿no? Entonces, estos análisis nos permiten también ampliar la discusión de las inequidades que existen en el país. En el segundo objetivo era precisamente una vez que tenemos estas 26 brechas, ¿no? Las brechas entre estudiantes, entre escuelas, las brechas totales, el segundo objetivo era analizar, bueno, pero ¿qué se correlaciona con esas brechas? ¿No? Precisamente para tener una mayor comprensión de este fenómeno, y ese fue el segundo análisis que realicé, ¿no? Entonces, aquí tenemos los indicadores regionales, ¿no? La segregación socioeconómica, la dispersión territorial, la desigualdad de ingresos, cómo se correlacionan con cada una de estas brechas. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que en general las correlaciones son pequeñas, ¿no? Las correlaciones en general, algunas no son estadísticamente significativas y cuando lo son en general menores a 0.30, a 0.25. ¿Qué nos indica esto? Que no hay un patrón tan marcado, no hay un patrón que nos permita declarar esta variable se correlaciona, no tiene un vínculo importante con las brechas socioeconómicas, ¿no? La única variable, digamos, que tuvo una relación, una correlación, digamos, un poquito más alta fue el porcentaje de escuelas privadas y las diferencias dentro de la escuela, ¿no? Solo para nuevamente reforzar, las correlaciones son en general pequeñas o moderadas, lo que no nos permite, digamos, concluir de que estos son los aspectos regionales que exacerban o reducen las brechas.
Entre las correlaciones más grandes se encontraron con el porcentaje de escuelas privadas, y este fue un resultado interesante, ¿no? Porque inicialmente hipotetizaba que si hay más escuelas privadas en una región, posiblemente se van a ampliar las brechas por nivel socioeconómico. Pero más bien aquí lo que encontramos fue una correlación negativa, ¿no? Lo cual me parece interesante y es un buen ejemplo para poder discutir cómo estos mecanismos, ¿no?, de la segregación, de la homogeneidad entre escuelas y de las desigualdades de aprendizaje son finalmente fenómenos complejos, ¿no? Como podemos ver en la siguiente lámina, ahí, digamos, hice un pequeño gráfico donde más a la derecha indica que la región tiene un mayor porcentaje de escuelas privadas, ¿no? Estar, digamos, más arriba en el gráfico indica una mayor diferencia dentro de la escuela, ¿no? Entonces vemos que hay una correlación negativa. Entonces, ¿por qué puede haber esta correlación negativa? Y lo que hipotetizaba era que si una región tiene más escuelas privadas, de alguna manera hay eh, una mayor capacidad, una mayor oferta para que las familias se diferencien, ¿no?, a partir de la pensión que pueden pagar, ¿no? Entonces, si hay más escuelas privadas, hay más posibilidad, hay mayor una amplitud de poder diferenciarte entre aquellos que pueden pagar y no pueden pagar cierta pensión. Entonces, si se diferencian entre aquellos que pueden pagar y no pueden pagar, posiblemente las regiones donde hay mayores escuelas privadas haga que sus escuelas sean más homogéneas entre ellas, y si son más homogéneas, las brechas dentro de ellas posiblemente van a ser menores, ¿no? Entonces, creo que este es un ejemplo interesante que nos habla de la complejidad del fenómeno. Y bueno, para finalizar, algunas conclusiones que son básicamente lo que ya he venido discutiendo, ¿no? Primero, que las desigualdades de aprendizaje según nivel socioeconómico no son uniformes, ¿no? Varía según el contexto regional. Hemos visto que hay regiones relativamente más equitativas, como Tacna, Tumbes, en comparación a regiones que producen más diferencias de aprendizaje, ¿no?, como Lima Metropolitana, Pasco, Huancavelica, Apurímac, ¿no? Entonces, esto nos indica de que el efecto del nivel socioeconómico varía según la región, y es un elemento importante para discutir, para seguir discutiendo el fenómeno de la desigualdad en el país, ¿no? Luego, lo que nos indicaron las correlaciones es que en general son pequeñas o modestas, ¿no?, lo que no nos permite, digamos, hacer declaraciones consistentes de que esta es la variable que exacerba o reduce las desigualdades de aprendizaje por nivel socioeconómico, ¿no? Pero el hecho de que varíen, ¿no?, significan de que sí existen algunas dinámicas regionales, pero con los datos de la investigación que estoy realizando, no necesariamente, tal vez, estamos capturando esa complejidad regional, ¿no? Que no haya una correlación no significa que ese fenómeno no esté influyendo, impactando en la vida real, ¿no? Significa que para estos datos, para este grado, para este año, para esta área, y con los indicadores que he utilizado, no puedo evidenciar esa correlación, ¿no? Como un elemento adicional, creo que es importante la discusión, ¿no?, desde una perspectiva considerando toda esta heterogeneidad regional, ¿no? Muchas veces nos quedamos con el dato nacional, y yo creo que para elevar la discusión del fenómeno educativo es importante tener en cuenta estos aspectos que son insumos para discutir de la importancia de la descentralización y también del enfoque territorial, ¿no? Considerar cómo cada una de las regiones tienen particularidades y expresan desigualdades de aprendizaje. Es algo que también se tiene que discutir. Así que, bueno, eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Les pido por favor a los presentes tomar nota de sus preguntas. Hacia el final vamos a tener un espacio
para dialogar, ¿sí? Enseguida le doy pase a Valery Cerrón. Valery, permíteme poner tu presentación. Adelante, 15 minutos, por favor. Bien, buenas tardes también. Bueno, felicitar también a Diego por la investigación que nos acaba de presentar. Creo que también es bastante relevante. En el caso de mi investigación, tiene que ver también con una preocupación que tenemos dentro del campo educativo. Como se mencionó inicialmente, se titula Las competencias interculturales para la convivencia democrática, ¿no? Estas dos grandes categorías un poco que motivan esta investigación, y ahora un poco compartiremos en qué contexto también se viene desarrollando esta investigación. Tenemos un marco introductorio, el marco teórico que vamos a compartir a continuación. Voy a compartir también un poco cuál es la línea metodológica y hasta el momento algunos resultados que se han venido o que he venido de pronto recogiendo. Como mencionaba, es una investigación en proceso, así que ahí voy compartiéndoles. A nivel de lo que significan las competencias interculturales y la convivencia democrática, bueno, la investigación que estoy desarrollando está dentro de la línea educativa de humanismo y educación, que se preocupa justamente por el nivel educativo, los logros educativos que vienen teniendo los diferentes estudiantes en este contexto, ¿no? Y en el caso de la investigación, en estudiantes de una institución educativa en el distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Qué motiva un poco la investigación en este contexto? Hay una necesidad de abordar las competencias interculturales dentro de las escuelas. Los documentos normativos que rigen, en este caso, la educación del Perú, contemplan, por ejemplo, la interculturalidad desde un enfoque, como es en el caso del currículo nacional y del proyecto nacional a partir de lo que significa la inclusión en torno a la diversidad. Pero lo que aún todavía no se aborda es las competencias interculturales como tal. Entonces, partiendo un poco también de las investigaciones que se van realizando, no solamente aquí en Perú, sino también a nivel de Latinoamérica, nos da cuenta de que nosotros tenemos un país muy diverso, muy variado, ¿no? La CEPLAN en el 2014 sacó un informe en el que mencionaba que a nivel de Latinoamérica, México contempla o contiene una gran cantidad de población indígena, que se encuentra más o menos en 17 millones. Seguida está nuestro país, está Perú con 7 millones aproximadamente, Bolivia con 6, luego está Chile, Ecuador también con 1 millón. Adicionalmente a ellos, según la base de datos del Ministerio de Cultura, nosotros como país tenemos a 55 pueblos originarios y 48 lenguas indígenas, ¿no? Entonces, esto nos da un panorama importante para poder nosotros hablar de la importancia, la necesidad de trabajar las competencias interculturales dentro de la escuela, ¿no? Ahora, el hecho de que existan una gran cantidad de población indígena en países como los que se ha mencionado, y que no se reconozca todavía en estas distintas sociedades, como lo mencionaba también en una investigación Morales en el 2021, hacía referencia a que da como resultado sociedades fragmentadas, que no llegan a reconocerse y no llegan a reconocer también como ciudadanos justamente a población que tiene diferencias culturales y proviene de distintos grupos étnicos, ¿no? Entonces esto lo que hace es que no exista una convivencia adecuada, una convivencia armónica, una convivencia democrática. Entonces, algunos aportes que intenta brindar la investigación es justamente comprender que dentro de los espacios educativos son entornos fundamentales donde se tienen que desarrollar las competencias interculturales para el logro justamente de una mejor convivencia, ¿no? Y ahí un poco voy a hacer alusión también a lo que presentamos como objetivos de la investigación. En una investigación vinculada a la convivencia democrática, Manzanero y Ramírez mencionan que los ciudadanos democráticos no nacen, se hacen. Entonces, para este proceso de hablar de que los ciudadanos democráticos se hacen, la escuela es justamente un espacio necesario que debería invitar a desarrollar diferentes competencias
para tener finalmente ciudadanos que aprendan a respetarse, a escucharse y a convivir. Parte del problema de la investigación que estamos siguiendo a nivel de las competencias interculturales y la convivencia democrática, como mencionaba inicialmente, es que no existen o todavía no hay un desarrollo profundo como competencias interculturales, ¿no? Como un documento normativo que guíe de pronto los otros procesos que se van desarrollando, programas, políticas educativas dentro de nuestro país, ¿no? ¿Podemos continuar? Bien, a nivel de la convivencia democrática, Darla Deardorff es una importante investigadora que viene desarrollando hace ya muchos años la investigación en relación a las competencias interculturales. Ella hace toda una compilación documentada de algunas competencias interculturales necesarias justamente para poder desarrollarse desde los campos o desde los espacios educativos. Ella considera la escucha, la identidad, adaptación, la construcción del vínculo y finalmente también el respeto como parte de este grupo de competencias interculturales necesarias a poder desarrollar. A partir de lo que significa las competencias interculturales, ella menciona que son una serie de habilidades, son una serie de capacidades complejas que pueden ser desarrolladas dentro de una sociedad para mejorar también la convivencia entre quienes son sus integrantes, ¿no? Algunos puntos importantes respecto a las competencias interculturales que se va mencionando es que, por ejemplo, la competencia de escucha o escuchar implica un involucramiento bastante importante dentro de la construcción de las relaciones que se van dando entre los seres humanos, ¿no? Entre las personas. Y esto en el campo y en el espacio educativo pues es fundamental, ¿no? Aprender a escuchar en estas relaciones que se van dando entre compañeros, entre docentes-estudiantes, entre padres de familia y toda la comunidad educativa. Dentro de en lo que refiere a la competencia de identidad, aborda desde el punto de Ortiz, que también habla justamente de la importancia de esta competencia dentro del campo educativo, lo necesario que es esta competencia, porque te invita no solamente a mirarte, sino también a generar una nueva mirada y a través de ello ir desarrollando distintas habilidades también que suman a esta nueva convivencia que se va generando, se va gestando, ¿no? Y el siguiente proceso que mencionaba Deardorff es que a partir de tener una mirada distinta o permitirse una mirada distinta, con ello lo que vamos a lograr es tener también nuevas perspectivas a partir de las cuales se van respondiendo, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la convivencia propiamente de la escuela entre estudiantes, como iba mencionando, pues resulta fundamental y en sociedades como la que nosotros tenemos, que es tan diversa, ¿no? La construcción del vínculo es un proceso un poco más fuerte y mucho más complejo también, porque ella ha venido pasando por un proceso de escucha, hay un proceso de adaptación incluso, y esta competencia que tiene que ver con la construcción del vínculo, lo menciona Mendoza, tiene que ver también con ir buscando nuevas maneras de responder a las realidades que se tienen, ¿no? A las realidades que de pronto van surgiendo, ¿no? Y en este caso también dentro de los espacios educativos, dentro de las diversidades y los grupos étnicos diversos que están presentes en una institución educativa, es importante tener esta nueva forma de ver, ¿no? Tanto desde quien está dirigiendo, siendo un mediador en este espacio, como también los que van a involucrarse en el día a día en estas actividades. Y bueno, el respeto que implica reconocernos, como reconocer al otro como una persona de derecho, un ciudadano, ¿no? Justamente mencionábamos a quienes son parte de los pueblos indígenas, de reconocerlos realmente como un ciudadano que puede ejercer derechos y puede solicitar también que se le respete de igual manera, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, entonces lo que planteábamos inicialmente como parte de esta investigación justamente tiene que ver, uno, con la relación que existe entre las competencias interculturales y la convivencia democrática en los estudiantes de este distrito, ¿no? De Lima.
A nivel de lo que es la convivencia democrática, Fierro plantea una serie de indicadores que dan cuenta de que existe realmente una convivencia democrática. ¿Qué es lo que plantea? Plantea, por ejemplo, las normas y reglamentos como mecanismos también importantes para poder lograr justamente esta convivencia, el manejo formativo de conflictos, la promoción del diálogo y finalmente la creación de instancias de representación. Hace alusión a lo que significa las normas y reglamentos. Carroso, que también hace una investigación vinculada también a la convivencia democrática, no solo en este caso una experiencia fuera de Perú, que es un importante elemento también para poder construir o disminuir también las diferentes dificultades que se van presentando, ¿no? Es decir, las normas y reglamentos no solamente buscan mediar en el momento, sino van a ayudar a que se pueda disminuir los diversos conflictos que puedan suscitarse dentro de un espacio. Y en el espacio educativo, tener claridad de las normas y de los acuerdos también va a ayudar justamente a dirigir los comportamientos, las actitudes de cada uno de los estudiantes o quienes forman parte también de estos entornos educativos, no solamente ellos, sino también de grupos mayores. A nivel de del manejo formativo de conflictos, Cruz nos habla justamente en su investigación que permite crear una forma distinta de poder asumir de pronto también las situaciones que se presentan. Reconocer primero las diferencias que existen y teniendo esa idea de lo diferente, piensas distinto a mí, ¿no? Hay una diversidad de conocimientos, de costumbres. A partir de ello voy generando de pronto acuerdos que me permitan también convivir de una manera distinta, ¿no? Aprender justamente de esa otra mirada que tú tienes. A nivel de la promoción del diálogo, el dialogar, establecer mecanismos de diálogo, como también lo tiene que ver con las normas y los reglamentos también que se plantean inicialmente, o va a permitir, va a favorecer justamente a que exista en los espacios educativos también una mejor relación, ¿no? En un estudio, en una de las investigaciones del 2003 que sacaba justamente la ENLA, la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, hacía relación o planteaba la relación que existía también entre el logro de aprendizaje de los estudiantes y el nivel de pronto de dificultades, de cómo gestionan los conflictos, ¿no? Y eso tiene que ver también con de pronto cómo los estudiantes también van gestionando también sus emociones, ¿no? Entonces hay una relación importante entre esos y evidenciarlo, que luego tiene que ver con cómo terminan nuestros estudiantes y cómo están llegando a fin de año también, ¿no? Si han logrado o no las competencias que plantea nuestro currículo nacional. Y finalmente, la creación de instancias de representación. Tanto Diadov como Garcés mencionan algo importante en relación a ello. Son mecanismos efectivos, en este caso de participación, que permiten justamente a los estudiantes poder desenvolverse en estos diferentes espacios, ¿no? No solamente dentro de las instituciones educativas, sino también salir, ¿no? Y poder participar justamente de una futura vida ciudadana, ¿no? Que le permite ejercer sus derechos. Entonces, un poco volviendo a lo inicial, esta investigación, como mencionaba, que está en proceso, tiene como objetivos específicos, primero, conocer las actitudes, en este caso, de los estudiantes de una institución educativa de San Juan del Lurigancho respecto a las competencias interculturales, y número 2, conocer la relación que existe entre las competencias interculturales y la convivencia democrática en estudiantes de quinto de secundaria. Bueno, a nivel del enfoque que se ha venido trabajando, es el enfoque cualitativo que busca justamente acercarse un poco más a las experiencias vividas por los estudiantes, ¿no? o quienes son los individuos que son parte de este proceso de investigación. Se ha seguido también el método fenomenológico para buscar justamente conocer la experiencia de vida, de cotidianidad que ellos van desarrollando, van experimentando, ¿no? Han venido experimentando a lo largo de su formación, y siendo estudiantes de quinto, deberían de todas maneras salir con un perfil que nos plantea, en este caso también, el currículo nacional.
El instrumento que se ha utilizado en este caso es una entrevista, con la cual se ha ido recogiendo información justamente a partir de un diálogo que se ha establecido entre los diferentes estudiantes. Y aquí quiero recalcar algo importante respecto a la muestra. A partir del grupo que se tiene, o del grupo que son todos los estudiantes que conforman este espacio educativo, y en este caso este salón, se ha identificado dos grupos. Un grupo de estudiantes que ha participado en algunos talleres o actividades de formación y liderazgo, y por otro lado estudiantes que no han participado en ninguno de estos talleres, ¿no? Con esta intención es que, y con estos criterios, es que se ha hecho o se ha aplicado justamente esta entrevista a cada uno de ellos, y hemos ido teniendo algunos hallazgos, algunos resultados bastante interesantes, ¿no? No sé si están… Bueno, creo que ahí hay uno. Me parece que faltó. No, no está ahí. No, sí. Ya. No, creo que esa es otra presentación. Ya, no hay problema. Lo voy comentando, ¿no? A nivel de lo que significaban el primer objetivo y los hallazgos un poquito quería compartir en relación a eso. Los estudiantes del primer grupo que sí han participado de algunas actividades de formación y liderazgo, mencionaban, por ejemplo, dos de ellos reconocían que todo este proceso de reconocerse como parte de un pueblo indígena, no necesariamente ellos, sino también los diferentes compañeros o personas también, tiene que ver también con una mirada de la sociedad, y hablaban también de una mirada histórica que parte también de un proceso colonialista que muchas veces genera todavía una idea de discriminación todavía, ¿no?, hacia estos grupos y esta población que todavía siente limitado el ejercicio de alguno de sus derechos. Por otro lado, también encontraba en estudiantes que no han participado en procesos de formación y liderazgo, que tenían una mirada también bastante importante respecto a la convivencia democrática y a las competencias interculturales, porque uno de ellos mencionaba textualmente que la democracia es fundamental para la convivencia, ¿no? Entonces, es bastante importante conocer y recoger de los estudiantes, en este caso estudiantes que van ya a ser parte de una vía ciudadana, van a ejercer sus derechos y se van a hacer cargo también de las consecuencias de cada uno de sus actos, cómo ellos van identificando justamente a partir de pronto de las experiencias que van teniendo dentro de los espacios educativos y fuera también de estos, en relación con sus familias y cómo van conviviendo con cada uno de ellos, reconociendo tanto la importancia de los pueblos indígenas y valorándolos, ¿no? Una de las cosas, de pronto uno de los hallazgos que salía es que, claro, los términos que se utiliza, que por ejemplo plantea Derdov y que plantea también Fierro para hablar o abordar tanto las competencias interculturales como la convivencia democrática, de pronto no están tan ligados a lo que hoy en día los adolescentes y los estudiantes lo asocian, sino que ellos más vinculan el tema a una valoración de los pueblos indígenas, de cómo ellos ven, por ejemplo, sus entornos, sus espacios ambientales, les asombra mucho la manera en cómo suelen cuidar los diferentes integrantes de los pueblos indígenas su ambiente, ¿no?, su territorio. Entonces, eso es algo que también se resaltaba, ¿no? Y a través de la experiencia que ellos tienen también dentro de su institución educativa, como un proceso electoral que se realiza dentro de los consejos estudiantiles o los municipios escolares, la importancia que tiene también para una futura vida ciudadana el ejercicio democrático, ¿no?, que no solamente se limita al poder elegir o votar, ¿no?, sino que tiene que ver con el hecho de poder justamente expresar, dialogar, plantear normas, como también se iba mencionando, ¿no?, y construir acuerdos en común. Entonces, eso es un poco lo que se viene haciendo todavía, como vuelvo a mencionar, es una investigación en proceso. Gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Valerie. Interesantes avances dentro de la investigación que vienen realizando como parte de los proyectos para obtener el grado de maestro y que ambicionamos pues sean también divulgados en revistas de investigación como parte de la producción científica de los egresados de las maestrías. Paso a dar lugar a preguntas.
Entremos micrófono, Alan, por favor. Muy buenas noches, colegas, distinguida mesa de honor, damas y caballeros, alumnos, ciudadanos, muy buenas noches. Soy el doctor PhD Abel Gutarra, Oxford Business School, 2018-19, 35 años de cátedra de ejercicio y hace 3 embajador de la marca Perú. Yo felicito esta semana de la investigación, que lamentablemente el martes tuvo una interrupción, pero fue virtual, y a través del canal de la Universidad San Martín de Porres, Orden Dominica, y el saludo de mi señor rector José Antonio Chan Escobedo, hemos hecho la transmisión de este evento para toda la red de universidades católicas del mundo, franciscana, jesuita, dominica, que son las 3 más grandes. Y aquí viene justamente a continuación 3 interrogantes muy importantes. Me gustaría que las absuelvan en este marco de la presentación de esta noche. Los artículos 13 al 16 de la Constitución del 93 hablan de un régimen y sistema educativo peruano, desde el marco constitucional, legal. Ese plan, en el Plan Estratégico Nacional del 2050, dice que al 2050 se han cerrado todas las brechas económicas, sociales, políticas y educativas, lo cual no es cierto. Esto es solamente perspectiva y juego de palabras y proyección nada más. Son deseos, ilusiones. Para nosotros, científicos, intelectuales y académicos, la realidad es esta, y ahí van las 3 interrogantes. El régimen y el sistema educativo peruano, si lo comparamos con segundo o primer mundo, no es de formación integral, y eso usted lo ha constatado en sus estudios. No, la Constitución dice formación ética, cívica, de la Constitución, pero ahí se queda. El sistema educativo debe extenderse poniendo al alumno como centro, y su formación también debe comprender, ¿no creen ustedes?, artística, metafísica, holística, gnóstica, artes. Eso que hacen los colegios privados es un complemento del ser. 2, el sistema educativo peruano no es descentralizado. Eso tampoco no es cierto, porque no hay articulación entre los gobiernos nacional, regional y local. Mientras que ellos hablan de políticas de UNICEF, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, las regiones y los pueblos rurales viven una idiosincrasia de casi un siglo y medio atrás. Y los profesores tienen que cubrir grandes distancias de tiempo, lugar, territorio y de su propia vida y poner en riesgo para poder alcanzar la formación a los alumnos. Se lo digo porque mis padres son amautas, ya fallecidos en el COVID 2022. Yo tengo 3 carreras, abogado, economista, ingeniero industrial, y las ejerzo las 3. Bien, entonces, eso también yo lo he constatado. Además de esto, hay un problema, se llama centralismo limeño. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, yo que he trabajado en la Comisión de Defensa e Inteligencia Nacional 15 años como asesor 1, constata que si no pasa por el Congreso, no pasa la petición de los profesores en sus remuneraciones, en su formación y en la formación de los alumnos, el MEP tiene una tiranía económica. Finalmente, el régimen y sistema educativo peruano tiene un gran problema. Les pongo solo 3 ejemplos. Perú, tercer mundo. Según la Constitución, 6% del PBI. Lo digo en mis libros y conferencias. Segundo mundo, Corea del Sur. 15% en su PBI para educación, innovación, estudios, ciencia, tecnología e investigación. Estuvo aquí en la embajadora sueca en el Expo Industria y me comenta, mire doctora, ya tenemos el 20% del presupuesto nacional para educación, innovación, investigación de nuestros jóvenes y alumnos, desde el liceo hasta universitario y posuniversitario. O sea, un enfoque totalmente opuesto en 360 grados. Ese es el régimen y sistema educativo peruano. Quisiera comentarios sobre esto. Muchas gracias, felicitaciones y como dice nuestro Papa León XIV, paz y bien. Gracias.
Sí, muchas gracias por la intervención. Definitivamente, de acuerdo con los distintos puntos que usted ha mencionado, ¿no? Los distintos planes que se presentan son finalmente deseos, ¿no? Son deseos porque en la realidad sucede que no hay, ¿cómo decirlo? No, la educación no es un problema público en el Perú. No es parte de la agenda pública, ¿no? Las desigualdades de aprendizaje, la segregación socioeconómica, lo que finalmente logran o no logran los estudiantes no es parte de la agenda pública en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos esos deseos que se plasman en estos distintos planes son bien intencionados, pero dada la realidad, simplemente terminan siendo bastante ambiciosos. Lo más probable es que en el 2050 se actualicen esos indicadores y se planteen otros para el 2070, 2090 y 3010, ¿no? Y de acuerdo también con la descentralización, ¿no? Si se quiere resolver los problemas educativos desde un edificio en San Borja, difícilmente eso se va a lograr, ¿no? Entonces, son elementos que muy críticos, ¿no? Que ayudan a discutir, pero claro, todo parte, yo creo, de que no es un problema público el fenómeno de la educación en el país, ¿no? Eso podría comentar. En el marco de la investigación que estoy realizando, yo creo que precisamente los resultados es la excusa perfecta para poder empezar otra vez a hablar de la importancia de la descentralización, ¿no? Claro, esta es una investigación en el marco de la maestría, es solo un granito de arena, pero que pretende ser riguroso y pretende ser robusto para la discusión, ¿no? Sí, yo coincido con Diego y también como usted bien lo viene mencionando, ¿no? Efectivamente. Y nosotros que estamos en este proceso de formación también de posgrado, hemos ido dando cuenta a partir de lo que hemos ido conociendo que sí, efectivamente está en papel, ¿no? Muchas de las normativas que quieren regir la educación peruana, pero que disocian mucho a veces de la realidad, ¿no? Y no solamente eso, sino que también las propias políticas, programas que hoy en día se encuentran y están en camino, no tienen los resultados esperados, ¿no? Los resultados que estaban planteados, porque también no se establece una ruta clara, ¿no? Para poder lograr justamente ese beneficio para los estudiantes, ¿no? Y ahora ese beneficio para los estudiantes, para lo que significa toda la comunidad educativa, como bien usted lo ha identificado también, no es con una mirada de todos, ¿no? De todas las regiones, ¿no? O a la realidad de todas las regiones. Y es cierto, no existe también de pronto una comunicación efectiva, eficiente, entre los diferentes niveles de gobierno, por los cuales también existen todavía, y como mencionaba y creo que compartía también Diego en su investigación, que era una cuestión mucho más nacional, ¿no? Se evidencian también lamentablemente esta situación precaria que tiene nuestra educación peruana, ¿no? Y a nivel de lo que significa poder reconocer, por ejemplo, la diversidad que tenemos en nuestro país y que es necesaria, por ejemplo, tener que atenderla. Igual, ¿no? A partir de la investigación que voy haciendo hay una necesidad, por ejemplo, de abordar la interculturalidad y competencias dentro de los espacios educativos, porque sabemos que venimos de diferentes lados, que estamos ocupando un mismo espacio, pero que a veces para poder atender a todas las necesidades educativas es desde una mirada todavía muy pequeña, no se mira realmente a todas las necesidades que se tienen para poder realmente lograr esos objetivos que plantea, incluso el propio perfil educativo que plantea el currículo nacional es un poco cuestionable, ¿no? Porque leemos y decimos, ¿de verdad tenemos estudiantes que logran este perfil al salir, ¿no? Y nos cuestiona, ¿no? Es el ideal, por supuesto, con todas las condiciones, ¿no? Para ellos, pero no son condiciones que lamentablemente hoy en día el Perú y de pronto existan también distintas políticas educativas que atiendan justamente ello, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente todavía es una tarea de largo aliento todavía pensar en que la educación peruana puede ser descentralizada. Me gustaría hacer una pregunta, Diego. A partir de lo que tú estabas comentando, el tema de las brechas, este tema de desigualdad a nivel socioeconómico, ¿qué tanto, no sé, a partir de lo que estás investigando, el tema de
si los padres buscan un colegio así bueno, en temas de calidad, y no tanto como un colegio como conocido allí. Estaba recordando también este libro, ¿no? ¿En qué colegio estudias, no? Y no tanto están buscando el tema de la calidad, sino el tema simplemente de conocerme para el tema de mantener el tema de las redes allí. Entonces, no sé qué tanto en los padres, ¿no? En las regiones buscan colegios de calidad, porque uno debería buscar el tema de calidad, no tanto que sea, si en ese colegio están toda la gente que tiene plata, ¿no? Y en ese de allá están como los pobres allí. Me hacía pensar también un poco en algunos colegios que conozco en la sierra allí, ¿no? Y para Vale, me gustaría saber el tema de los resultados, ¿qué otras competencias, aparte de las que has como planteado en tu marco teórico, salen, ¿no? En las entrevistas que has realizado? Porque a un modo, ¿no? Creo que vamos a entrar a un contexto así complejo, el tema de la selección siempre exacerba a todos. Y creo que ahí, y de algún modo, hay ciertas competencias, ¿no? Interculturales, porque somos un país intercultural, de alguna manera tiene que de alguna manera como reflejarse, pues, ¿no? Porque de algún modo también el Estado durante 11 años o más años, ¿no? Trabaja, ¿no? Ciertas competencias allí. Entonces, quería como saber. Gracias. Sí, muchas gracias, Uriel, por la pregunta, porque, claro, nos invita a discutir algunos elementos de que finalmente cómo es la oferta privada en el país, ¿no? Y la oferta privada de escuelas privadas no es homogénea. Hay informes del Ministerio de Educación que señalan que los resultados educativos de las escuelas privadas también es muy heterogéneo, ¿no? Hay escuelas privadas, digamos, de muy alto costo, de élite, donde solo algunos estudiantes que provienen de familias pueden lograr poder pagar esa pensión, y hay todo un diferencial, ¿no? De escuelas privadas que, por así decirlo, estás con las justas, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de calidad, y existen porque tal vez hay una demanda, no porque hay un imaginario per se de que lo privado es mejor que lo público, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, los informes del Ministerio de Educación señalan que las escuelas públicas tienen un mejor rendimiento que aquellas escuelas privadas de bajo costo, ¿no? Hay esa evidencia, ¿no? Pero claro, en el imaginario lo privado es mejor que lo público, y sobre lo que señalabas, claro, y llega un punto en el que las familias no pagan por la calidad, ¿no? No pagan por la enseñanza, pagan por el hecho de diferenciarse, ¿no? Pagan porque quieren diferenciarse de otros, ¿no? Porque ciertas familias tienen ciertos gustos, ciertas preferencias, porque mi familia tradicionalmente estudió ahí y yo tengo, digamos, los recursos económicos, entonces pago no necesariamente por la calidad, sino pago para interactuar con cierto circuito de personas, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto importante que también podría, digamos, incorporarse de alguna manera en el análisis que estoy haciendo, ¿no? Porque, claro, lo que he hecho es hacer una correlación entre el porcentaje de escuelas privadas y las brechas, pero el porcentaje de escuelas privadas de alguna manera está escondiendo la heterogeneidad de la calidad en cada una de estas escuelas, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto que podría revisarse, digamos, en este tramo final de la investigación, ¿no? Así que, sí. Bien, sí, gracias por la pregunta también. Efectivamente, ¿no? Como iba de pronto mencionando, de acuerdo a la investigación se plantea un marco teórico con diferentes competencias interculturales, pero en el momento de pronto de poder recoger información a partir de las entrevistas, van saliendo algunas variables emergentes o van saliendo resultados que surgen a partir de la propia experiencia de los estudiantes, ¿no? Dentro de esta es una en cómo ellos van entendiendo, por ejemplo, las competencias interculturales o lo que significa una competencia intercultural, está, por ejemplo, la empatía. Ellos abordan mucho este punto, ¿no? Y creo que, claro, es parte de pronto de una realidad, de pronto que ellos van viviendo y a la cual se sienten también mucho más cercanos, ¿no? Hablaban también, otra variable que surgía también estaba vinculado al respeto, pero al respeto a los derechos, ¿no?
Y creo que eso se refleja también en la sociedad como la que nosotros tenemos, donde se habla o es muy repetitivo también eso para bien también o para mal, en el sentido de que no necesariamente se viene respetando. Y a nivel de lo que significa la convivencia democrática, sí lo identifican, van identificando, por ejemplo, ha salido un poco el tema de la participación por justamente de pronto estas experiencias que ellos van teniendo en este campo educativo, y lo otro también tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Porque de pronto suele ser para ellos hoy en día tomar decisiones de manera democrática, algo que llama o los llama también, ¿no? A poder de pronto dialogar y a poder finalmente tomar acuerdos en beneficio de el grupo y donde participe. Muchas gracias, Miguel, por la pregunta. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Gracias, Diego. Valery, nos queda espacio solo para una pregunta más, si es que... Solo para complementar antes de dar, porque el caballero también levantó la mano hace unos minutos, es el tema de... Claro que sí, claro que sí. De repente darle espacio al caballero formule una pregunta y hacemos una discusión a partir de la Muy buenas noches. Felicito a nuestros amigos investigadores. Bueno, yo provengo de un colegio, de una gran unidad escolar. Pero previo a esto quería hacer un comentario. Estuve viviendo en Tarma con mis hijos y el colegio que ella estudió, Ángela Moreno de Galvez, colegio estatal, bastante exigente, estudió hasta tercero de secundaria. Y vino acá a Lima y bueno, en otro colegio acá en Lima, y con la calidad que ella tenía y las notas, su promedio de notas, acá prácticamente sacaba 19 y 20 nomás, en ese colegio que llegó acá. Allá pues digamos 15, 16 en ese promedio por decir, ¿no? Entonces ahí, y creo que ya ustedes lo mencionaron, la calidad de un colegio allá en provincias, muchos de ellos es superior al de acá de Lima. Y bueno, después que terminó acá en Lima, ingresó a la Universidad del Toque, ¿no? Ingeniera ambiental en estos momentos, ya colegiada inclusive. Y por mi lado, para aumentar esas competencias interculturales, en mi época, y el doctor Butarra no me va a desmentir, llevábamos educación moral y religiosa, educación cívica, anatomía, fisiología e higiene. Y bueno, aparte instrucción premilitar. Y todos esos cursos quedaron en el camino. La currícula de más a menos. Exactamente. Entonces, todo eso, corregir eso, ahí me quedo. Gracias. Antes de darle la palabra a Diego, perdón, y Valery, bueno, nuevamente pongo algo sobre la mesa que Diego mencionó, ¿no? El que es importante poner la educación en la agenda nacional, partiendo de lo que es el pensamiento crítico, que creo que aborda parte de lo que venimos trabajando también. Pero bueno, por favor. Sí, muchas gracias por la intervención. Claro, la investigación que estoy realizando, digamos, tiene un corte más cuantitativo, ¿no? Numérico, pero que se enriquece precisamente con las experiencias que usted está comentando, ¿no? Esos números finalmente se traducen en una realidad, ¿no? Y, por ejemplo, con la experiencia o la anécdota que usted está contando, ¿no? Hay escuelas públicas que tienen mejores resultados que escuelas privadas, hay escuelas que se encuentran, digamos, fuera de Lima Metropolitana, que también salen mucho mejor que las escuelas de Lima, ¿no? Entonces, es importante incorporar esa complejidad y esa heterogeneidad que representa el fenómeno educativo, ¿no? Entonces,
Y bueno, sobre lo que comentaba usted, bueno, expectativas no tengo muchas, ¿no? Acerca de las posibilidades de campaña, ¿no? Y acerca de la discusión que finalmente van a traer sobre la mesa los distintos candidatos, ¿no? No tengo muchas expectativas, pero realmente espero que por lo menos haya un mínimo de calidad de debate, por lo menos, ¿no? Eso es lo que podría comentar, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, gracias. Gracias también por las intervenciones. Sí, o sea, hablar de una educación y de cómo se manejaba tal vez el sistema educativo antes y cómo se viene manejando ahora, las decisiones que se vienen tomando también para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes y como mencionaba al inicio, poner realmente al centro al estudiante, implica también poner las condiciones para que este estudiante pueda desarrollarse, ¿no? Porque si no termina siendo una cuestión que solamente está en el papel. Y creo que es algo que todavía falta, ¿no? En la actualidad y los programas y las políticas que se plantean todavía carecen de pronto de esta mirada y de la evaluación constante y el monitoreo que siempre se habla, pero de pronto para poder hacerlo y aplicarlo dentro de cómo está manejándose la educación, el marco normativo en el Perú, todavía hay una tarea importante. Respecto a qué expectativas también hay en este proceso electoral, efectivamente, tal vez el escenario político deja de pronto un sinsabor siempre, ¿no? Y a veces nos queda un poco una especie de resignación. Sin embargo, también creo que como estudiantes, como profesionales, académicos y cada una de las diferentes carreras no podemos perder la esperanza también, ¿no? De efectivamente, ¿no? Si bien quisiéramos tener de pronto representantes que mínimamente puedan compartir con nosotros a nivel de sus planes de trabajo cuestiones claras, rutas claras de qué es lo que van a hacer, cómo van a responder justamente a la realidad que hoy tenemos y además también en ese proceso realmente atender a los sectores que son muy necesarios, ¿no? En nuestro país. Tenemos también parte de responsabilidad, como usted lo decía, ¿no? Nosotros como ciudadanos de poder justamente, si bien parte también de informarnos, pero también hacer la tarea desde donde siempre estamos, ¿no? O sea, no, por supuesto, desde donde estamos tenemos una tarea importante de poder ejercer justamente esta ciudadanía y en el momento que se requiera también demandar siempre a nuestras autoridades un buen ejercicio también de sus labores, ¿no? Si no es así y de alguna manera actuamos como ciudadanos pasivos, no podemos esperar mayores cambios también, ¿no? Gracias. Bueno, me permito complementar, entiendo que el Consejo Nacional de Educación, yo fui parte de un par de mesas en la que elaboramos un documento para alcanzárselo como propuesta marco para los distintos partidos políticos, agrupaciones políticas, con la intención justamente de dar un mínimo indispensable para darle sostenibilidad y poner en agenda al tema educativo. Y me alineo a lo que Valerie complementaba como esperanza, ¿no? Ya desde la parte privada y distintos esfuerzos se han venido trayendo resultados. Nosotros, como la Universidad Antonio Regis Montoya, es parte de la comunidad jesuita. Nosotros tenemos Fe y Alegrías por todo el país y como saben la propuesta de Fe y Alegrías trae muy buenos resultados porque articula también a los padres de familia dentro del proceso formativo y muchos de los chicos están acá y realmente tenemos muy buenos resultados. Pero también desde la parte privada de Enseña Perú trae una propuesta en el tiempo que se ha venido consolidando y que también busca pues traer resultados en el tiempo, acortar un poquito la brecha. Sé que tenemos mucho por hacer, pero también sé que estamos preocupados y ocupados sobre el tema. Un ejemplo es esta mesa, las personas que me acompañan son estudiantes de las maestrías y estamos tocando estos temas e investigando a profundidad con la intención de que no solo quede una descripción en una discusión, sino que habrá caminos para profundizar y traer también alternativas. Entonces eso quería dejar como reflexión también a modo de cierre de esta mesa que hemos titulado Miradas sobre la educación peruana, el aprendizaje en regiones y la formación inicial docente. Agradecerles, primero que nada, a los estudiantes, la mesa que me acompaña, que han hecho extraordinario uso de sus avances, poner sobre la mesa la problemática desde sus distintas perspectivas y con las herramientas y su experiencia, por supuesto, que debo de resaltar,
¿no? Es notorio. Y en segundo lugar, a los participantes de este espacio por las preguntas, por estar y por ocuparnos de esta problemática que nos aqueja, ¿no? Bueno, muchas gracias. Los invito para la mesa de las 7:30, que con ella cerraremos la semana de investigación. Es en virtual, ahí estaremos. Y bueno, buenas noches.